Esta noche en Fortapache hablamos de Europa y de su historia y su presente. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Manolo Monedero. Muchas gracias por volver a Fortapache. Gracias por invitarme, Pablo. Vuelve al programa después de un tiempo Georgina Higueras, periodista. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pablo. Irene Montero, de la dirección de Podemos. Bienvenida. Buenas noches. Olga Rodríguez, periodista. Muchas gracias por volver a Fortapache. Un placer. Nuestro izquierdista y redento, Xavier Arrizabalo, muchas gracias por volver al programa. Por la posición en la mesa, supongo. Muchas gracias a vosotros, un gusto, un gusto. Y Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes, gracias por estar aquí. Hola Pablo y gracias por la invitación. Empezamos, como siempre, en Fortapache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿Qué supuso para España su incorporación a Europa? Bueno, fue aquello que se dijo tan orteguianamente de España como problema, Europa como solución. Pero exactamente el contexto no lo dijo así Ortega, pero sí creo que había un elemento nuevo, ¿no? Que es que Europa era una fuga de España. Es decir, por lo que ha habido tanto europeísmo estrecho y poco amplio en el país, tenía mucho que ver que la gente se fugaba de España. Este es un país que decía Castelar que ha cansado a la historia, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? El pueblo español se fue contentísimo a Europa porque pensaba que era libertades, derechos sociales, democracia, pero sobre todo olvidándose de su desarrollo, olvidándose de las guerras civiles, etcétera, ¿no? El problema nuevo que ha ocurrido ahora es que ese sueño ha embarrancado, ha retrocedido y la Europa como solución aparece hoy como problema. Y yo creo que esa es la clave del debate europeo hoy en España. Javier. Bueno, yo empezaría impugnando la premisa mayor, ¿no?, que tiene que ver con la idealización del propio surgimiento de la integración europea en 1951 y 1957, ¿no? Yo creo que no se puede entender 1951 o 57 sin el contexto de 1945, ¿no? Y en ese sentido hay una segunda parte que tiene que ver que tampoco se puede entender 1966, no tanto por la incorporación de España y Portugal, sino por el Acta Única que prepara el terreno para la libre circulación de capitales, para resumir, que a su vez será sucedido por Maastricht, moneda única, intento de constitucionalización de las políticas de ajuste, etcétera, ¿no? Yo discrepo de la idea de que esto sea reformable, porque la función hacia el órgano se ha constituido para eso, ¿no? En relación con la situación española hay que incidir en algo que ha sido señalado, que tiene que ver con el peaje, ¿no? O con la parte que se paga, ¿no? Y en particular toma cuerpo de una manera muy tangible en relación con la mal llamada reconversión industrial, ¿no?, que tenía que ver en realidad con el desmantelamiento de parte importante de la base productiva del país, con toda una serie de corolarios económicos, sociales y políticos. Todo esto está claro, pero es verdad que en el año 86, cuando España, cuando Portugal, cuando también los griegos se incorporan a Europa, Europa se asocia con la prosperidad y con la modernidad. Esto es algo que está en el imaginario de todo el mundo y es hasta cierto punto verdad, con todas sus contradicciones, con el desmantelamiento de los modelos industriales, con la entrega de soberanía de los países. Es verdad que los ciudadanos europeos pueden tener la sensación de vivir en una suerte de santuario mundial donde se respetan un poquito más los derechos sociales, un poquito más los derechos civiles, y donde ese constitucionalismo de posguerra que vincula los derechos con el trabajo opera. Es completamente cierto que ahora eso ha cambiado, que vincular Europa con la prosperidad, sobre todo si eres del sur, es muy difícil, pero aquí es donde me voy a mojar. Nadie se atreve a cuestionar eso, por lo menos desde la izquierda. Nadie se atreve a decir, bueno, pues entonces hay que salirse de Europa. Es decir, nosotros lo que planteamos es, vamos a tratar de reformar Europa, vamos a tratar de recuperar una suerte de europeísmo vinculado a los derechos sociales. Ese planteamiento se acaba de encontrar en Grecia con un bofetón enorme, y parece que los únicos que están dispuestos a decir a la mierda es Marine Le Pen en Francia o Amanecer Dorado en Grecia, y eso nos pone enfrente de una realidad muy difícil. Es decir, porque nosotros estamos diciendo todo el rato, como no cojan la mano que está tendiendo Tsipras, va a llegar Marine Le Pen. Pues parece que asumen el escenario de que efectivamente va a llegar Marine Le Pen a decir hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo va evolucionando a medida que constatamos vez tras vez cómo toda pretensión de reformar aquello es tan quimérica como reformar el capitalismo y la explotación, etcétera, etcétera, ¿no? Es que, digamos que tenemos los hechos delante, ¿no? Es decir, y volveremos a hablar dentro de 6 meses y dentro de 12 meses y volveremos a toparnos, aunque toda perspectiva
alternativa de una salida en el marco del euro no tiene ninguna viabilidad, ¿no? Y eso tiene que ver, además, señalaros una cosa que es importante, ¿no? Pero fíjate, mencionaste a Monet. Monet era un tipo del que Roosevelt decía es nuestro hombre en Europa, ¿no? Y tenemos el ciclo completo, ¿no? Porque era el plan del general Marshall, no para la reconstrucción europea, sino para una determinada modalidad de reconstrucción europea, y tenemos hoy la Troika, aunque se le llame como se le llame, que es el Fondo Monetario Internacional, es decir, el capital financiero estadounidense dirigiendo de manera directa la política económica en Europa, ¿no? Es decir, eso es el proceso de integración europea, y por eso 1986 del que hablábamos no se puede entender a su vez sin 1969 y 1960, que son Thatcher, Reagan, y al final el proceso de integración europea es el mecanismo a través del cual se puede remover el obstáculo para el ajuste en Europa, que es la democracia, que es la soberanía nacional. La primera cuestión que yo quiero decir es que yo soy, por ejemplo, europeísta, pero la Unión Europea no es Europa, que es algo que se olvida continuamente. Es decir, la Unión Europea puede terminar siendo la anti-Europa, puede terminar siendo el mecanismo de destruir la Unión Europea, que a mí eso me preocupa muchísimo, la idea de que volvamos a Europa a viejos escenarios. Lo dejo, primer punto. Segunda cuestión, que esto, ¿qué es realmente, qué sistema político manda hoy en Europa? ¿Qué es Europa, no? Yo creo que no nos costaría mucho trabajo admitir que Europa es un sistema de dominación que tiene en el centro de ese sistema de dominación un Estado-nación que ejerce su hegemonía en la Unión Europea. El gran problema que hay es que las clases dirigentes europeas, las clases dirigentes del sur europeo están de acuerdo con el modelo alemán de subordinación. Por eso, al final, lo que aparece con Grecia, lo que aparece con España es una nueva forma de colonialismo. Nos hemos convertido en protectorado de países del norte, donde Alemania define los límites de nuestra soberanía. Yo creo que no es bueno hablar de la Unión Europea al margen de las relaciones internacionales, porque a más Europa, entre comillas, como se dice ahora, más subordinación a Estados Unidos. O sea, esta Europa que está articulándose no ha ganado en autonomía en las relaciones internacionales, no es un sujeto activo propio, sino que se ha ido convirtiendo en un instrumento en la estrategia. Acaba de salir ahora, hace unos días, el segundo documento Obama sobre la estrategia militar de Estados Unidos, y en el centro de esa estrategia militar está la NATO y más allá el TTIP, ¿no? Es decir, el Acuerdo Transatlántico. Es decir, cuando hablamos de Europa, mirarlo muy desde dentro es nos darnos cuenta que quizás el gran problema es el marco internacional que Europa está diseñando, de la que es parte fundadora. Que lo que ha pasado en Grecia es trágico y manda un mensaje muy complejo y muy desolador para, digamos, las fuerzas progresistas en Europa. No obstante, creo que la conclusión de este debate es básicamente como empezábamos, pues planteando que efectivamente Europa es una construcción propia de las élites económicas y políticas, y no solo de Europa, sino a nivel internacional, que eso es a lo que nos enfrentamos al final, y que, por poner un poco de tono positivo también, creo que pese a la constancia de que los márgenes son muy estrechos, es decir, que nos movemos en unos márgenes, pues eso, pues muy pequeñitos de acción, sí que existe un margen a través del cual, o una ventanita muy chiquitita a través de la cual podemos entrar e intentar hacer, pues, ciertas modificaciones, ciertas propuestas, ciertos proyectos que nos permitan recuperar algunos elementos pequeñitos de soberanía, intentar reconstruir o apelar de alguna manera a esas políticas socialdemócratas que impliquen cierto reparto de la riqueza y que impliquen un poco de vida mejor, creo. Gracias. Olga, el caos ya está. El caos ya está. Tú hablabas de arder, hay pirómanos, y hay quien propone negociar con los pirómanos que tienen la lata de gasolina y la cerilla a punto de encender. Es decir, se decía ganar tiempo. ¿Le decimos a los pensionistas griegos que tienen que ganar tiempo? ¿Le decimos a los trabajadores, a los enfermos griegos lo mismo? Hablabas de política ficción. No, yo no hablo de política ficción. Yo hablo de una política que recoja el mandato que ha sido expresado primero en enero y después en el mes de julio, porque la economía no establece qué va a ocurrir. Pero el análisis económico es valioso porque permite establecer qué no es posible. Hay que decirlo con claridad. Hay salidas, pero no en el marco del euro. Hace unos meses, un compañero entrañable de mi departamento y compañero político vuestro, Fernando Luengo, reconocía públicamente que teníamos razones, y me citaba a mí, los que en el año 93 decíamos que con Maastricht habría problemas graves. Lo que pasa es que lo reconocía 20 años después. Yo espero que no transcurran otros 20, ni 10, ni 5, ni 2, para que constatemos que hay salida, claro que sí, pero no en el marco del euro.